El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias de Cristo. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:7. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28:18-20. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 1:22-23. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el primero, el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:17-18. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hechos 2:47. Edificaré mi iglesia. La iglesia de Cristo es de Cristo. Le pertenece a nuestro Señor y Dios Jesucristo. Cristo, nuestro Señor y Dios, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, el reino de Cristo, la esposa de Cristo. Él la compró con su propia sangre, y él añade cada día a la iglesia, a su cuerpo, los que deben ser salvos. La iglesia de Cristo en sentido universal no tiene gobierno humano. Cristo es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Todas las congregaciones se sujetan a Cristo. Cristo es nuestra autoridad. Somos cristocéntricos. El centro del cristiano es Cristo.
Somos teocéntricos, centrados en Dios. El centro de los cristianos es Cristo, nuestro Señor y Dios. La iglesia de Cristo en sentido local. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 3. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Apocalipsis 1:11. La iglesia de Cristo local. La iglesia de Cristo que estaba en Corinto. La iglesia de Cristo que estaba en Galacia. Las 7 iglesias de Cristo que estaban en Asia. La iglesia de Cristo local es autónoma en obra y gobierno. La iglesia de Cristo local no tiene iglesia madre. No se compone de muchas congregaciones. La iglesia de Cristo local es autónoma, depende de la cabeza del cuerpo que es Cristo Jesús. Es autónoma en obra, la obra de la iglesia, evangelización, edificación y benevolencia. Es autónoma en obra y gobierno. Se gobierna con las autoridades puestas por nuestro Señor y Dios Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estrategias, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas y todas mañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4, capítulo 4, versículos del 11 al 16. La Iglesia de Cristo no tiene institutos, escuelas, colegios, universidades, institutos bíblicos, fundaciones, operaciones Ecuador, orfanatos, ancianatos. Eso es institucionalismo, centralismo. La Iglesia de Cristo no es una iglesia patrocinadora. La Iglesia de Cristo no enseña teología liberal, psicologías, psicomentiras, psicoterapias cristianas, supuestamente, entre comillas. La Iglesia de Cristo no tiene licenciados, doctores, magíster en Biblia. La Iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo, es de Cristo, le pertenece a Cristo. Y nos edificamos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Efesios 2, 20 y 21. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Primera epístola de San Juan Apóstol, capítulo 4, versículo 6. Juan Apóstol de Jesucristo, nuestro Señor y Dios, por voluntad de Dios nuestro Padre. Habla explícitamente, claramente. Nosotros somos de Dios. Nosotros los apóstoles somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye a nosotros los apóstoles. El que no es de Dios no nos oye a nosotros los apóstoles. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu del error. Tenemos que oír al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró a estos hombres para que escribieran todas estas cosas. Tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, escribieron todas estas cosas. Segunda de Pedro 1:19 al 21.